Buena semana tengáis todos vosotros. Yo soy Wilson García, su hermano y consiervo. Hoy quisiera venir y tratar un tema que para mí es interesante y necesario además. Hoy es el primer día de la semana en el calendario hebreo, en el calendario gregoriano domingo. Así que, primero que nada, desearles que tengáis una bendecida semana, una próspera semana y que nada, que el Eterno derrame sobre cada uno de nosotros su bendición, porque realmente nos hace falta. Bendito sea el Eterno por siempre y el nombre de Mashiach también, que es nuestro Adón, nuestro Melech, nuestro Rey. Bendito sea. El tema que hoy quisiera abordar es la teoría, voy a llamarla de esa manera, una teoría eh, que defiende que Israel, Jacob, fue suplantado por Edom, por los edomitas, y hoy día, bueno, pues el Israel actual e incluso el Israel del primer siglo y demás, pues eran edomitas. No, el judaísmo antiguo, auténtico o el Israel auténtico desapareció con el paso de los siglos, según esta teoría, y eso viene de mucho antes, incluso del primer siglo, según lo que he podido escuchar y leer de algunos de los seguidores de esta teoría. Afirman que hace más de 2500 años, o sea, para allá, para el tiempo del exilio babilónico, ya esto había comenzado. Incluso antes del regreso del exilio de Jacob, de Judá, en realidad del reino del sur de Babilonia, pues ya esta fusión, este engaño de los edomitas suplantando al pueblo de Israel ya era manifiesta. Es tremendo, la verdad que es tremendo tratar incluso de dialogar con estas personas porque por lo general, no voy a generalizar, por lo general son personas que carecen de honestidad y de ética y cuando te presentan un argumento y se ven refutados, pues entonces optan por esquivar de manera deshonesta el argumento que se te ha presentado o traer a colación otros temas y demás. Es una experiencia que tuve hace muy poco, de hecho ayer o antier, algo así. Este, de una persona que defiende este tipo de teoría, seguido de otras personas, entre comillas, porque al final todos son el mismo, si acaso de 5 perfiles, dos personas están manejando 5 perfiles. Tampoco importa, no es el tema. Pero bueno, sí, para el parecer lo que quieren es que dar la idea de número, de que hay muchas personas con este tipo de teoría y demás. Y es verdad que hay un crecimiento, hay un crecimiento. Yo vengo escuchando, leyendo sobre esto hace aproximadamente 2 años. Y hay un crecimiento sobre estas personas. Lo mismo que lo hubo con el tema del Shabbat lunar, donde poco a poco los defensores del Shabbat lunar fueron creciendo, fueron más los seguidores de esta teoría, y conspiranoica también, dicho sea de paso, la teoría del Shabbat lunar es conspiranoica. Y de cierta manera, bueno, ya hace 1 o 2 años están bastante calladitos porque lógicamente ya Internet se ha llenado de información que contrarresta de manera evidente eh, la teoría esa de que el Shabbat fue modificado, cambiado y que ahora es diferente y que es lunar y todas esas cosas. Bueno, pues con este tema de que Israel o Jacob fue suplantado por Edom y hoy día Israel y los judíos y en el primer siglo también es lo que he entendido, también eran edomitas, obviamente como dije antes. Esto viene sucediendo hace más de 2500 años, según la teoría y los defensores de este criterio. Por lo tanto, para el primer siglo esto también era una realidad. Una realidad que dicho sea de paso, y vamos a hablarlo y vamos a demostrarlo, no se evidencia por ningún lado, pero bien. El interés de este video es precisamente contrarrestar esa teoría, comenzar a, a dar información, igual que se comenzó a dar información sobre el Shabbat, a contrarrestar el Shabbat lunar, pues comenzar a contrarrestar este tipo de teorías que lamentablemente son peligrosas, hacen muchísimo daño a los hermanos, los descontextualizan. Y lo más gracioso, por llamarles de alguna manera amable
y respetuosa. Lo más gracioso es que este Israel, que ellos llaman que edomitas y que no son Israel y que no son Jacob y demás, estos son falsos. Sin embargo, ellos, de origen totalmente gentil, ellos son los verdaderos israelitas, los verdaderos, aquellos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Algo bastante, bueno, risible, pero bien, como está creando auge y como hay personas, lamentablemente, neófitas, personas débiles en la fe, personas que andan buscando endulzar sus oídos y hallar cosas nuevas, a ver, para innovar y demás, pues es necesario que estos videos se creen con la intención de contrarrestar estas teorías que suelen ser peligrosas. Yo ya decía que ayer o antier tuve un encuentro con este tipo de personas y pues la persona lo primero que me planteó fue que el término Yehudí era un término reciente, de hecho tan reciente como el siglo XVI y XVIII. Imagínese usted, hace 300, 400 años antes, o sea, después de 300, 400 años atrás, el término Yehudí no existía. De hecho, literalmente declaran y afirman y defienden de que para el primer siglo el término Yehudí era anacrónico, según sus propias palabras. Y claro, yo a esto pues sencillamente digo, oye, yo creo que en el Tanat, ya en el Tanat, antes de Mashiach, antes del primer siglo, ya venía el término Yehudí. Y para eso, lógicamente, cité una serie de pasajes bíblicos. Primeramente le dije, oye, en el Tanat esto, y me dije, no, pero es que eso hay que ir al hebreo. Bueno, pues bien, al hebreo, no hay problema, yo voy al Tanat, al hebreo. Y cité varios pasajes, entre ellos Nehemías, que por si ustedes necesitan unas citas donde allí esté explícitamente el término Yehudí, y las voy a dar a conocer. Cité algunos de ellos, hay una docena más. Pero cité solo algunos para corroborar que en el Tanat hebreo, en las escrituras hebreas que nos han llegado, sí aparece el término Yehudí. No es un invento ahora, no es un tema de que ellos quieran hacerse los Yehudí. No, es que ese término existía con anterioridad al primer siglo. Y cité Nehemías 13:24, Esther 2:5, Esther 3:4, Esther 5:13, Yirmiyahu o de Jeremías 34:9 y Zacarías 8:23. Sobre este tema de Zacarías 8:23, este texto específicamente, luego vamos a hacer unos énfasis, porque está muy bonito y además de eso sirve como un argumento muy sólido para contrarrestar esta teoría conspiranoica de que Jacob fue suplantado por Edom. Bien, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta todos estos pasajes que sí decían, pues la persona cuando le presento estos pasajes me responde, no, pero no, esos son pasajes manipulados, son torcidos, esos no son los auténticos textos hebreos. Bien, yo coincido en que los masoretas alguna que otra cosilla alteraron, yo estoy consciente de eso, pero obviamente yo cuando voy a tratar de demostrar que algo fue alterado en los masoretas, pues tengo que remitirme a la Peshita aramea o a la Septuaginta con el fin de demostrar que anterior al texto masoreta, en los pasajes que el masoreta en este caso hubiese podido manipular, no están realmente acorde o están realmente acorde a lo que realmente decían las escrituras más antiguamente al texto masoreta. O sea, en otras palabras más sencillas, si queremos demostrar que el texto antiguo de los masoretas, que sabemos que son recientes en comparación con otros textos hebreos o griegos o arameos, tenemos que tomar o presentar como prueba o evidencia que realmente el texto masoreta fue adulterado. O sea, tenemos que coger la Septuaginta, tenemos que coger la Peshita aramea, tenemos que coger el rollo del Qumran y decir, mira, este pasaje de Nehemías 13:24, Esther 2:5, todos estos pasajes que estoy citando, pues son adulterados. Mira, estos que son más antiguos, pues no lo tienen. Y esa sería la forma correcta de argumentar o probar lo que se está diciendo.
Pero lógicamente nos dicen, no, ese texto fue adulterado, manipulado, no le crea, fue manipulado incluso por los judíos edomitas, según ellos, hasta el pacto renovado, o sea, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, fue manipulado por los judíos edomitas, pero sin presentar entonces los textos auténticos que omiten los términos, en este caso, Yehudí, en esos pasajes que se citan. Y es deshonesto. Es deshonesto porque se sobreentiende que no es decir, cuando se está en debate, cuando se intercambia, cuando se dialoga sobre criterios bíblicos, no es decir, esto es así. Es probar con las evidencias necesarias que lo que me estás diciendo, transmitiendo, tiene un fundamento. Para que en este caso, sea verídico o se verifique la veracidad de que realmente los masoretas incluyeron el término Yehudí, habría sido necesario presentar textos antiguos anteriores a los masoretas que no lo tuvieran. Pero claro, nosotros sabemos que la Peshitta Aramea, que la Septuaginta, que los rollos del Qur'án que han aparecido, pues normalmente sí, el término Yehudí antecede al primer siglo. Ya en Nehemías y Esdras se utilizaba el término Yehudín para definir a aquellos que habían regresado de Babilonia. Y entonces, por eso yo afirmo que es deshonesto. Y rehuyen de estos tipos de argumentos que se les presenta o interrogantes que se le hacen, manifestando que las perlas no se le echan a los cerdos, que para qué perder el tiempo con vosotros, es por gusto y cosas así. O sea, la inmadurez, el infantilismo y la ridiculez de querer desviarse o dar una justificación para no presentar un argumento que supere las contraargumentaciones que se puedan presentar. Ese es un principio básico del debate. Otra cosa que es un principio básico del debate, hermanitos, ustedes que andan siguiendo estas teorías, no es que ustedes puedan decir que Israel o Jacob fue suplantado por Edom. Es que ahora cuando nosotros presentemos las contraargumentaciones bíblicas, escriturales, que esa teoría tiene, ustedes sean capaces de superar estas contraargumentaciones. El problema no es en que ustedes empiecen ahora a citar pasajes bíblicos para intentar demostrar su teoría. No, así no son las cosas. Ustedes plantean una teoría y para que la teoría pueda validarse, debéis de superar los argumentos que se presentan en contra de dicha teoría. Así es como se manejan las cosas en el diálogo, el intercambio y el debate bíblico. Por lo tanto, este video, la intención es precisamente presentar esas evidencias o esas contraargumentaciones que ustedes deberían de superar. Así que yo les aconsejo, les exhorto, les animo a que presten mucha atención de aquí en adelante. Ya sé que la introducción ha sido bastante amplia, 13 minutos, yo hablo bastante, yo lo sé. Pero de ahora en adelante vamos a abordar ya argumentaciones en contra de la teoría que ustedes presentan. E intenten superarlas. Porque si son superadas de manera razonable, bíblica, con lógica, reflexión y demás, pues nos van a convencer. Por lo menos aquellos que buscamos la verdad, aquellos que queremos razonar, aquellos que estamos dispuestos a reflexionar, a profundizar y a escudriñar en la palabra del Eterno. En la verdad, porque lo que queremos defender son verdades. Pero obviamente no podemos acatar esas verdades que ustedes nos presentan si no son capaces de superar las contraargumentaciones que su teoría no puede superar o hasta el momento no supera. Ya veremos luego. Bien, vamos a comenzar por el hecho de que en el pacto renovado o Nuevo Testamento o Brit Hadashah, como queráis llamarle, no se hace referencia ni a Edom ni a edomitas ni una sola vez. Y claro, si este hubiese sido un problema conocido en el primer siglo, con tantas cartas, con tantos evangelios, lo más
lo más lógico era de que esta problemática se hubiese abordado de alguna manera, sea directa o indirecta, de alguna manera. Y Edom, o edomita, los términos estos que están relacionados con la teoría que ustedes plantean, pues no aparece en todo el Brit Hadashah. Nada. Y eso, lógicamente, primeramente nos causa una inquietud. ¿Por qué? ¿Por qué si algo tan relevante e importante estaba sucediendo en el primer siglo, ya hacía más de 500 años atrás? Allá para el primer siglo, vamos, Israel y Jacob ya había sido suplantado casi en su totalidad o en su totalidad. Si algo tan relevante estaba sucediendo, ¿cómo es posible que ni Mashiach, ni sus shaliachim, ni escritores de otros tipos de cartas como Yehudá o como Jacob y demás no hubieran abordado esta problemática? ¿En qué cabeza cabe que una situación de tal envergadura, de tanta importancia, pasara por alto? O sea, pasada por alto por Mashiach, por su Shalahim y por todos los escritores del pacto renovado. Esa es una inquietud, una interrogante que es válida. Tenéis que entender y razonar que es válida. Ahora, además de que eso no se aborda por ningún lado, entonces ya podemos presentar pasajes específicos donde podemos demostrar que eso realmente no existía en el primer siglo. Ese peligro, ese riesgo, esa teoría que ustedes están presentando y que según ustedes hace más de 500 años antes del primer siglo ya venía sucediendo, eso no aparece por ningún lado y hay evidencias de ello. Hay evidencias de ello. Vamos a comenzar por Yohanan capítulo 4, verso 19. Por Juan, el Evangelio de Juan. La verso de Juan o de Yohanan. Juan 4, sí, hablamos de la samaritana. Hay detalles, vamos a recalcar unos detalles muy específicos sobre la samaritana y superad estos detalles. Realmente no voy a presentar mucho, pero sí me voy a detener en esos pocos que voy a presentar, me voy a detener y voy a hacer reflexiones e interrogantes para que vosotros, los defensores de esta teoría, la superen o intenten superarla, que es lo que toca. Dije, Yohanan, capítulo 4, verso 19 al 22. Y leo. Le dijo la mujer, la samaritana, Mashiach, nuestro Adón, nuestro Melech, bendito sea por siempre. Le dijo la mujer, Adón, me parece que tú eres Nabí. Nuestros padres adoraron en este monte, Hexemaní. La samaritana la que está hablando. Acordemos de la división del reino de Israel. Reino del norte, reino del sur. Yehudá, 10 tribus. ¿Acordáis? Bien. Señor, me parece que tú eres Nabí. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros, ya hay dos campos opuestos. Nosotros, los samaritanos, adoramos aquí, pero ustedes, y vamos a ver quiénes son los ustedes, según la samaritana, y qué responde Mashiach al respecto. Pero vosotros decís que es en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. Y Yeshua le responde, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, y ahí volvemos a hacer una dicotomía, una separación. Vosotros adoráis lo que no conocen. Ustedes los samaritanos están equivocados. Ustedes están adorando en el lugar incorrecto. Ustedes no están haciendo las cosas bien. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, ya que otro campo. ¿A quién se estaba refiriendo? Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué la salvación viene de quién? De los Yehudí.
Pero la hora viene y la hora es en que, bueno, pues los adoradores del Padre, previendo ya Mashiach proféticamente que el templo iba a ser destruido en Jerusalén, pues está previendo de que se iba a adorar en espíritu y en verdad. Obvio, eso no interesa, ese es un contexto aparte. Estamos hablando de los edomitas. De si en el primer siglo Mashiach tenía conocimiento de que los edomitas habían suplantado en parte o totalmente al pueblo de Israel, a Jacob, a los que salieron de los lomos de Abraham y de Isaac y de Jacob, a sus 12 tribus. Y no parece ser que Mashiach esté enterado del tema, con todo lo importante que era. ¿A que no? Reitero, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros, los Yehudim, los que vivían allí, los israelitas del primer siglo, esos que ustedes dicen que ya habían sido suplantados, nosotros adoramos lo que conocemos. Así que por el momento, con este pasaje, se demuestra que tal suplantación no existía en el primer siglo. Existe un pasaje, otro pasaje similar a este, donde también se evidencia de que Mashiach no tenía ni idea. Vamos, ustedes le ha sido revelado lo que a Mashiach no se le había revelado en el primer siglo. Tremendo. Dice, vamos a citar ahora a Matillahu 15:22. Matillahu 15:22. Mateo, capítulo 15, verso 22. La Fenicia, el relato de la Fenicia. 15:22, y voy a leer 22 en adelante. La Fenicia dice, perdón, en el verso 22, la Fenicia dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercando a sus discípulos, rogaron diciendo, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros, ya nos tiene cansado, está insoportable esta tía. Si no la vas a atender, despídela. Él respondió, Mashiach dijo, no soy enviado, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. ¿A dónde Mashiach estaba predicando? En la tierra de Israel, ¿verdad? Y en lugares donde existían ovejas perdidas de Israel. Tiro y Sidón. Por eso esta Fenicia está allí. Y está rogando a Mashiach. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y fue enviado a Israel. Allí estaba en la tierra de Judea. La pregunta es, si allí estaban los edomitas, si habían suplantado a Jacob, ¿cómo es posible que Mashiach estuviese predicando en Israel y hubiese sido enviado a Israel a buscar las ovejas perdidas de Israel? Y dice más. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, y ved la respuesta de Mashiach que le da a la Fenicia. No está bien tomar el pan de los hijos, el alimento que yo traigo a los hijos. O sea, Mashiach no estaba enterado de que allí había edomitas. No. Se había venido a Israel y allí los que habían era edomitas, parece que Mashiach no estaba enterado. Porque él se estaba negando a darle el alimento que vino a traer a los hijos a aquella Fenicia. No está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perros. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aleluya. Bendito sea el Eterno. Una evidencia más de que Mashiach no estaba enterado de esto, que vosotros, los defensores de la teoría de que Jacob fue suplantado y hoy o en el primer siglo eran edomitas. Recordemos que ustedes defienden que ya las escrituras, incluso la del Brit Hadashah, la del pacto renovado, habían sido manipuladas ¿por quiénes? Por los edomitas. Mucho antes, obviamente, de todos los manuscritos estos que nos han llegado.
Tanto eso tiene que remontarse al siglo I, al siglo II, incluso al siglo III. Porque existen textos de Hechos y de otros libros, de Evangelio y demás, textos o porciones de textos, donde se manifiesta, se evidencia de que hasta ese momento no pudieron haber sido manipulados. Y si aquellos estuvieron manipulados, entonces ya los edomitas se habían colado y estaban usurpando de manera total al Israel del Eterno. ¿A qué sí? Pues bien, no parece ser que Mashiach, según estos pasajes y según el texto griego en el que nos ha llegado el Brit Hadashah, que tenemos, como vuelvo y reitero, muy antiguos, hay evidencia de que Mashiach estuviese enterado de esta problemática que ustedes plantean. Hechos, ya Mashiach muere, sacrifica su vida por nosotros en expiación, bendita ella, por nuestras transgresiones, y en Hechos capítulo 21, veintitantos años después de la muerte de Mashiach, Geburot, o sea, para el 50 y pico, casi 60, del primer siglo. En Hechos capítulo 21, ponga atención a esto, ponga atención a esto para que no se deje engañar y manipular. En Hechos capítulo 15, verso 21, dice la palabra, bendito sea el Eterno. Perdón, capítulo 21, ahora sí. Verso 20. Cuando ellos oyeron, o sea, aquellos que estaban reunidos aquí en la congregación, la Kehilá, la que lideraba Jacob, el hermano de nuestro don Yeshua. Dice, cuando ellos oyeron, glorificaron a Elohim y le dijeron a Saúl, a Pablo, ya ves, hermanos, cuántas decenas de miles. Ninguna traducción dice decenas de miles, pero vaya al griego. Literalmente allí en el griego dice decenas de miles. Ya ves, hermanos, cuántas decenas de miles de Yehudí hay que han creído y todos son celosos por la Torá. La pregunta que yo le hago a ustedes, hermanos, ¿edomitas? ¿O dice la escritura aquí que eran Yehudí? Y que además de eso eran celosos por la Torá. Había sido suplantado el Israel auténtico, los descendientes de Jacob, por los edomitas en el primer siglo. ¿Cómo es posible que Jacob, ni Saúl, ni ningún apóstol se hubiera dado cuenta en aquel momento y lo haya expresado? Todo lo contrario. Dan prueba, evidencia y muestra de que eran auténticos, ¿qué cosa? Yehudim. Celosos por la Torá. O sea que si Mashiach no estaba enterado de aquello, hacía 25 años atrás a este suceso, tal parece que sus discípulos, teniendo revelación divina de Mashiach, revestido ya del Ruach HaKodesh, tampoco habían recibido la revelación esa que ustedes hoy día dicen haber recibido y que defienden con tanta vehemencia. Parece que hay algún problema por ahí con vosotros y con la teoría que ustedes están defendiendo. A mí me parece que sí. Bien. Romanos. Otra evidencia de que Pablo tampoco estaba enterado de esto que ustedes dicen. Romanos 11:1 dice, por tanto pregunto, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? ¿A qué pueblo estaba refiriendo Pablo? Dice, de ninguna manera, porque yo también soy israelita. ¿Cómo es posible que Pablo, teniendo la revelación de Mashiach, no estuviese enterado de que aquellos que decían ser israelitas habían sido suplantados por Edom? Es una pregunta difícil de superar, muy difícil de superar. Ese es el verso 1 y 2. El 7 al 10 y el 11, vamos a dar lectura porque también hay detalles interesantes. Verso 7.
Dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Quiénes? Ah, Israel. Entonces, Pablo estaba aludiendo o señalando o identificando a los residentes y descendientes de Jacob del primer siglo como Israel. No tienen ni idea en este momento de que Edom haya suplantado a la verdadera descendencia de Jacob. Claro, según vosotros, esto ha sido manipulado por los edomitas precisamente. O sea, todos lo resuelven con que los escritos sagrados han sido manipulados por los edomitas, pero no presentan ni por asomo esos textos que no han sido manipulados por los edomitas y por los que ustedes deberían de regirse para demostrar y probar la teoría que ustedes intentan defender. Estaba en el verso 7. Prosigo. ¿A qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás. Esto es interesante porque luego vamos a abordar el verso 25 y tiene que ver precisamente con este verso que estamos leyendo. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Elohim le dio espíritu insensible, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. ¿A quién le dio ese espíritu insensible y le cegó los ojos y demás? ¿A Edom? ¿A los que estaban suplantando al pueblo de Israel? ¿O a los israelitas endurecidos que no reconocieron a Mashiach? Al auténtico Israel endurecido que no reconoció a Mashiach. Es que su teoría tiene muchas problemáticas, mi hermano, demasiadas problemáticas. Sigue diciendo, y David dice, hasta el verso 11 vamos a leer, y David dice, se ha vuelto su banquete en trampa y en red, en tropiezo y justo castigo. O sea, que el Israel estaba endurecido por una profecía bíblica que se estaban cumpliendo en ellos, en el Israel auténtico, predicha por los nabín de la antigüedad, Yeshayahu, Yirmiyahu, ¿verdad? Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobien la espalda para siempre. Y dice el verso 11, pero yo pregunto, Pablo se pregunta, ¿será que los israelitas al tropezar, o sea, aquellos que estaban tropezando y tropezaron allí en el primer siglo por cumplimiento de una profecía divina de que serían oscurecidos sus ojos y que serían doblegados y endurecidos a su servicio? Aquellos auténticos israelitas, no edomitas. Pues yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera, al contrario, debido a su transgresión de los edomitas o de los auténticos israelitas. Debido a su transgresión vino la salvación a los gentiles a fin de provocarles a celos. Vuelvo y reitero, Pablo no estaba enterado de la teoría que ustedes dicen que para el primer siglo ya era una realidad. Y podéis revisar todo el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, o Pacto Renovado, como queréis llamarle. Todo. No hay ni una sola evidencia de lo que ustedes plantean, por lo menos en el primer siglo. Ahora, ustedes plantean que eso que ya era una realidad en el primer siglo, y que venía de 500 años anterior al primer siglo, hoy, obviamente, con mucha más razón, hay fuerza para argumentar de que este Israel de hoy, estos judíos de hoy, no son auténticos judíos ni auténtico Israel, no, esos son edomitas. Y generalizan, ahí no es que no, espérate, que hay un judío aquí que sí es real, no, todos. Vamos, la locura más grande del mundo. Y lo que es un poco, vuelvo y reitero, entre comillas, risible, es que estos sean edomitas, sean los que han suplantado al verdadero Israel, a los descendientes de Jacob, y ustedes, de origen gentil, sean los verdaderos israelitas, descendientes auténticos de Jacob. Eso sí es, vamos, como para morirse de la risa, si no fuese un tema tan serio y tan peligroso. Despierta, hermano, despierta.
No te dejes engañar. Ahora vamos a ver si esa teoría de que hoy día la verdadera descendencia de Jacob, del Israel verdadero, el auténtico, ha podido ser usurpado por los edomitas. Vamos a ver, ¿por qué? Porque la escritura también nos dan evidencia más que clara de que eso es falso. ¿Dónde? En el Romanos 11 mismo. Sí. Recuerden que ahorita leyendo los versos 10 y 11, decía, tengamos en cuenta esto porque luego vamos a tocar el verso 25. Y ahora vamos a pasar al verso 25. Este argumento, independientemente de que todos estos argumentos no van a poder ser superados jamás, que vamos a presentar ahora, vamos, no sé, tendrán que buscar una garrocha de esa de salto alto porque no creo que vayan a poder ni siquiera comentarla. De hecho, ya se ha planteado en los foros y silencio total. No hay ni una respuesta, no se aborda. Y cuando no se aborda, pues algo será. Pero yo se lo voy a dejar en el video. Porque me encanta este tipo de cosas. Me encanta que la palabra sea la que enfoque la verdad y la realidad de las cosas. Y denuncie las falsedades peligrosas que algunos levantan para desviar hacia caminos de perdición a otros hermanos. Débiles, ignorantes, neófitos. Doy un aleluya al Eterno porque su misericordia es enorme. Bien, decía que el verso 25. Vamos a concentrarnos bien en este verso 25 porque vamos a leer no solamente el verso 25, pero vamos a concentrarnos bien en el verso 25. Dice Raj Saúl, el apóstol Pablo, el Shaliat a los Goyim. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel, o sea que aquellos que estuvieron y no reconocieron a Mashiach no era porque eran edomitas, era porque, como leímos anteriormente, había una profecía bíblica de origen divino que así lo había plasmado. Y ese es un propósito divino. El endurecimiento de una parte de Israel es de origen divino, profético, con un objetivo y con un fin que ya le dimos lectura. Bien, dice, no quiero, hermano, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta, voy a hacer un énfasis mayúsculo así, hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. Como nosotros, y nadie con dos dedos de frente se atrevería a contradecir, como nosotros creemos que esta profecía de Raj Saúl no se ha cumplido aún, porque aún no se ha cumplido la entrada de la plenitud de los gentiles, o sea, es un suceso aún futuro, podemos concluir más allá de toda duda de que este Israel que fue endurecido en el primer siglo tiene que existir en los tiempos del fin en los que ahora vivimos. Dos puntuaciones. Primero, está hablando del Israel del primer siglo que fue endurecido, que no era Edom, era Israel, dice Pablo, aquellos que no reconocieron a Mashiach. Y Pablo sigue diciendo en el verso 25 de que esa parte endurecida, que fue endurecida en el primer siglo, subsistiría hasta los tiempos del fin en el que entrara la plenitud de los gentiles. Como no ha entrado esa plenitud aún, no ha finalizado, aún ese tiempo no ha llegado. Y por lo tanto, ese Israel endurecido del primer siglo tiene que existir hoy día, proféticamente. La pregunta es para los defensores de esta teoría de que Israel fue suplantado por edomitas y que todos los judíos hoy son edomitas y demás. La pregunta sería, si el Israel actual y los judíos actuales no llenan los requisitos para ser esta parte endurecida que debía existir hoy día, señálemelo. Señáleme en otra opción, porque otra opción tiene que haber. ¿Quiénes son el Israel endurecido que hasta hoy día debía de permanecer en esa condición de endurecimiento? ¿Quiénes? Si no son los judíos precisamente que hoy vemos aquí y el Estado de Israel que hoy está allí en la tierra de Judea.
No podéis superar eso, porque negar esto es negar la profecía que Pablo está dando ahora aquí. Y voy a ir más allá, porque Pablo sigue hablando cosas importantes que son imposibles de superar por la teoría que ustedes defienden. Imposible. Sigue diciendo Rash Saúl, luego todo Israel será salvo. ¿Qué todo Israel? Sencillo. Las ramas que no fueron desgajadas y se mantuvieron auténtico Israel. ¿Y se mantuvieron qué? ¿Siendo qué cosa? Israel, en el olivo natural. Los gentiles que siendo olivos silvestres fueron cortados de allí e introducidos entre las ramas del olivo natural. Entre las ramas naturales. Las ramas que fueron desgajadas y que con el tiempo dijeron, no, yo quiero, y regresan, reconocen a Mashiach y regresan, no a otro olivo, sino a su propio olivo, aquel olivo del que fueron arrancados. No son edomitas entonces. Y, lógicamente, aquellas ramas desgajadas que hasta el tiempo del fin siguen endurecidas. Esas que vemos hoy ahí. El judaísmo en su totalidad. Ese es el Israel endurecido que Pablo asegura que debería de existir hoy día. Y cuando dice todo Israel será salvo, voy a proseguir en el verso 26. Bueno, luego todo Israel será salvo como está escrito. O sea, va a citar una profecía bíblica. Vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. ¿De quién va a apartar al final de los tiempos la impiedad, el Mashiach, cuando venga a Sión en los últimos tiempos? De Jacob, ¿verdad? De los descendientes de Jacob. ¿Quiénes conforman, según el contexto, ese Jacob? Todo Israel. ¿Quiénes son todo Israel? Ya lo dijimos. Incluyendo las ramas endurecidas que fueron degadas, si no permanecen en incredulidad. ¿Verdad que sí? Sigue el verso 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿De qué parte de Israel hay que quitar pecado? ¿De los que se quedaron en el olivo natural porque aceptaron a Mashiach? No, esos fueron limpiados. Los gentiles que fueron luego injertados entre las ramas naturales, no, tampoco. Esos fueron también limpiados, purificados y santificados, según la Escritura. Por lo tanto, aquí cuando dice que quitará la impiedad de Jacob, así como está escrito, está citando una profecía de Yirmiyahu, de Yesiyahu, profecías bíblicas, incluso de un Tehilín 14. Todo esto que ustedes podéis buscar la referencia de los profetas y en el Tehilín. Allí está todo esto profetizado. Y vea que allí está hablando del Israel auténtico. Tanto Pablo está diciendo que a ese Israel auténtico, en ese Israel auténtico se cumplirían estas profecías allí establecidas por los Nabín en el Tanakh. ¿A que sí? Yo creo que está bastante claro, ¿eh? Sigue. Y aquí voy a leer en el verso 28 algo para que no quede duda de que esta frase de que este será mi pacto con ellos cuando yo quito pecado se está refiriendo a los israelitas endurecidos del último tiempo. ¿Por qué? Sencillo. Dice Pablo, voy a leer el 27 de nuevo para dar seguimiento al 28 para que capte la idea que le estoy diciendo. Dice el 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de sus padres. O sea, está hablando de quitar pecado ¿a quiénes? A aquellos que son considerados enemigos por causa de las buenas nuevas, de las Besorot, pero a la vez amados por causa de los padres de nuestros antepasados. ¿Cómo vas a decir entonces que hoy los judíos son edomitas y todo lo contrario están cumpliendo la profecía bíblica de endurecimiento que Pablo está diciendo aquí? Y luego Pablo mismo dice que hay una esperanza para ellos de ser retomados cuando entre la plenitud de los gentiles. No, mis hermanitos que defienden esta teoría, estáis errados. Cuando el próximo versículo, que es el último que vamos a citar, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim también.
está haciendo referencia a ese judaísmo endurecido, a ese Israel endurecido, a esa parte de Israel endurecido, que fue endurecida en el primer siglo, que tiene que existir hoy día, que son amados por causa de los padres, pero enemigos por causa de la Becerot. A ellos se le dio ¿qué cosa? Dones y llamamiento. Y esos dones y llamamientos son irrevocables. Por tanto, a esos endurecidos, a esos se le tiene que volver a atraer a su propio libro. La verdad, teorías conspiranoicas puede levantar cualquiera. No es un problema de levantar una teoría. El problema es luego de poder sostenerla. Las escrituras están diseñadas para que cuando una teoría de esta se levante, por sí mismo y por su propio peso, caigan al no poder superar las argumentaciones que la propia palabra del Eterno nos ofrece. Es revelación divina. Él, el Eterno, bendito sea, va a cuidar de que las cosas importantes permanezcan entendibles, claras a los oídos y a los ojos de los que creen en su nombre. Y servirá como herramienta esta palabra para denunciar y poner al descubierto las falsedades y las mentiras que te apartan de la realidad, de la verdadera identidad que tú tienes y de la verdadera identidad de aquel pueblo que fue endurecido por voluntad divina para que tú, como goyín, como gentil, hayas podido entrar a formar parte del pueblo y por tanto acceder a las promesas, a los pactos, a la esperanza que fue entregado única y exclusivamente al pueblo de Israel. Así que no intentes suplantar al pueblo de Israel. No inventes mentiras para engañar a los demás, enarbolando tu estandarte de que tú eres el verdadero Israel. No, eres un mentiroso. La Escritura te denuncia. Mientes. Y la prueba está en que la palabra misma te denuncia. No hay otra. Así que, hermanito, mira, si tú eres un defensor de esta teoría, si tú has oído alguna vez esta teoría y estás inclinado a creer en ella, o si no, sencillamente estás en contra, pero no sabes cómo contrarrestarla, yo te animo a dos cosas. Una, ver el video. Dos, seguir nutriéndote de la palabra y buscar argumentos, porque esto es algo muy resumido. Existen, para hablar de pruebas y evidencias bíblicas en contra de esta teoría de suplantación, pues existen para hacer videos de horas y más horas. Que el Eterno te bendiga mucho a todos, les bendiga mucho a todos, a los que defienden esto y a los que no. A los que defienden esto, que el Eterno les bendiga y le alumbre, le ilumine el camino, la senda de la verdad, para que vuelvan y retomen la realidad espiritual. Y a ti que no abrazas esta teoría conspiranoica y suplantatoria, pues a ti ten mucho cuidado, que el Eterno te bendiga y te cuide y te proteja, porque normalmente estas personas que defienden esto andan buscando cómo devorarte. A ti que eres neófito, a ti que eres nuevo, a ti que eres débil, a ti que andas buscando cosas que endulcen tus oídos. El Eterno les bendiga mucho y les provea escape de esta situación. En el bendito nombre de Yeshua. Amén.